Listo, muchachos. Entonces, el tema de esta semana, pues iniciamos con números primos y compuestos, ¿vale? Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Y eso lo debemos tener claro, no solo ahora, sino en general. Esto les va a ahorrar un montón de situaciones. Un montón. Uy, queda muy chiquita la red, la letra. Muy chiquita, 24, listo. ¿Vale? Entonces, los números primos, o sea que son familiares, son los hijos ahí entre los tíos. Son aquellos que cumplen la siguiente condición. Siempre, solo se pueden dividir por 1 y por ellos mismos. Repito, los números primos son aquellos que cumplen esta condición. Solo se pueden dividir por 1 y por ellos mismos. Entonces nosotros estamos viendo números naturales. El número natural, ¿desde dónde empieza? Desde 0, ¿cierto? ¿El 0 se puede dividir por 1? En teoría sí. ¿Por qué? Porque cualquier número, o el 0 dividido cualquier número, siempre da 0. Siempre. Ojo, es diferente a decir un número dividido 0, porque eso no existe. Eso es algo que en matemáticas no existe. Nada se puede dividir por 0. Si ustedes ponen eso en la calculadora, les va a aparecer error, error y error matemático. Es diferente cuando al 0 le dividimos cualquier número. El 1 o el 10 millones, siempre me va a dar 0. ¿Listo? Entonces el 0 no aplica. En los primos no aplica. Empezamos con el 1. 1 dividido 1 da 1. Listo. Y el 1 es el mismo número, entonces cumple la condición. Entonces, ¿el 1 es primo? Sí, siempre. El 2. Entonces, la primera condición que se pueda dividir por 1. 2 dividido 1, 2. Y que se pueda dividir por el mismo. Da 1. Entonces, ¿qué significa estas dos? Entonces, si las cumple, es primo. ¿Vale? 2 dividido 3. ¿Se puede? De poder se puede, pero no nos da exacto, ¿cierto? Pues como no se cumple como esta condición de que se pueda dividir por otro número diferente a él, no es válida, entonces ahí confirmo que sí es primo. ¿Vale? Les repito, los primos son solo aquellos que se pueden dividir por 1 y por ellos mismos. Solo esas dos formas. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, bueno, el 3 también sería primo. Entonces los primeros primos son el 1, el 2, el 3, el 4. ¿El 4 se puede dividir por 1? Sí, da 4. El 4 se puede dividir por 2, ¿cierto? Eso me da 2. Pero este 2 no es el 4. Entonces ya no cumple esta condición. Al no cumplir esta condición, o sea que ya hay más números que los dividan, ya no estamos hablando de un número primo. Entonces el 4 no es primo. El 4 no es primo. No es primo. ¿Por qué no es primo? Porque además de que se puede dividir por 1, también se puede dividir por 2 y también se puede dividir por 4.
Entonces, al no cumplir la condición de que solo sea por uno y por ellos mismos, ya automáticamente no es primo. ¿Vale? ¿Todos claros ahí? ¿Fácil? Entonces, si no es primo, ¿qué significa? Que es compuesto. ¿Listo? Entonces, todos aquellos números que no sean primos, significa que son compuestos. ¿Vale? Entonces, otro primo sería el 5. ¿Por qué el 5? Porque el 5 solo se puede dividir en 5 y en 1. No hay otro número que lo divida. El 6. ¿El 6 será compuesto o primo? El 6 se puede dividir por 1, se puede dividir por 2, se puede dividir por 3 y se puede dividir por 6. Entonces, al tener tantos divisores, no es primo. ¿Cuál sigue? El 7. El 7 solo se puede dividir por 7 y por 1. Luego, ¿cuál sigue? El 11. ¿Por qué el 11? Porque el 8 se puede dividir por 2, por 4 y por 8. Entonces ya no funciona, es compuesto. El 9 se puede dividir por 9, por 3 y por 1. Ya no funciona, es compuesto. El 10 se puede dividir por 10, por 5 y por 1. Entonces no funciona. ¿Listo? Y ahí siguen infinidad de números. ¿Claros hasta ahí? Pauso aquí. Entonces dice, identifica números primos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición? Que se divida en ellos mismos y en 1. Si ya hay otro divisor, ya no es primo. Entonces dice, ¿cuál de estos es primo? Entonces veamos el 30. 30 dividido 1 da 30. Pues bien. A ver, 30 dividido 2 da 15. Fíjense que como ya lo dividí en otro número distinto a él mismo, entonces automáticamente ya no es primo. Entonces el 30 no es primo, descartado. El 49 tampoco, porque lo puedo dividir en 7. El 65 tampoco, porque lo puedo dividir en 5. El 87. ¿Se puede o no se puede? El 13 ya sé que es primo. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro número diferente al 1 que me divida el 13. Entonces, aquí ya sé que el 13 es 1. Como dice una respuesta, pues solo marco una. Pero el 87, ¿en qué lo puedo dividir? En 3. Como lo puedo dividir por otro número diferente al mismo, ya no es primo, es compuesto. Entonces, comprobar. Perfecto. Acá, ¿cuál de estos es? Mira, ya taché los mismos. Ah, coincidencialmente son los mismos. ¿Cuál sería primo aquí? El 11, ¿verdad? Ya se los había dado. Siguiente. Primo. ¿El 9 es primo? No, ¿por qué? El 9 lo puedo dividir en 3 también. El 17. ¿El 17 lo puedo dividir por algún número diferente a él o 1? ¿Cierto que no? Entonces aquí sería 17. Perfecto. ¿Cuál de estos es primo? El 15 tiene más divisores, el 27 también, el 54 también, el 95 también, entonces me queda el 97. 35, 47, el 47 solo se puede por el mismo. Los demás sí tienen más divisores. Y acá, ¿cuál de estos es primo? El 26 lo puedo dividir en 2, entonces no. El 25 lo puedo dividir en 5, entonces no. 39 lo puedo dividir en 3, no. El 43. No hay otro. Listo. Y
Acá el 77 está en la tabla del 7, entonces se puede dividir por 7. 63 igual, el 30 igual. Aquí ninguno. Ah, ¿cuál de estos es primo? Cualquiera. Ah, no, mentiras. Solo el 3, perdón. Estaba pensando en compuesto. Listo, entonces quedó perfecto. Factores. No me deja escribir. ¿Ya? Factores múltiplos. Múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos, en la forma en la que yo lo veo, es multi, hace parte de la multiplicación, entonces son aquellos números que aparecen en la tabla de ese número. Entonces, por ejemplo, si me dicen los múltiplos del 11, yo sé que los múltiplos del 11 son 11, porque 11 por 1 da 11, 11 por 2 da 22, entonces el 22 es un múltiplo, 11 por 3 da 33, entonces el 33 es un múltiplo, entonces acá múltiplos de 6, múltiplos de 11. Esos múltiplos reúnen tanto los números primos como los números compuestos del que estoy preguntando. O sea, aquí seguiría toda mi tabla. Todo lo que aparezca en la tabla del número que estoy buscando el múltiplo, hace parte de sus múltiplos. Entonces, por ejemplo, múltiplos de 4. Entonces, el múltiplo de 4 siempre es 4, 8, 12, etcétera. ¿Vale? Esos son múltiplos. Sí, Sarit, del 1 al 23 en la página 48. Mañana resolvemos de eso. ¿Listo? Al tener en cuenta esos múltiplos, ¿vale? Y los números primos, podemos hacer la famosa factorización. ¿Qué es factorización prima? Es lo que nosotros conocemos o nos han enseñado como descomposición de números, descomponer o simplificar, descomponer números, que eso hace parte de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, a mí me dicen descomponga o factorice de forma prima el número 16, pongamos. Hay dos formas de hacerlo. ¿Cuál es la más usual y la que me parece más cómoda? Se traza una linecita acá y se empieza a descomponer. Siempre empiezo por el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque si yo pongo el 1, que es el primer número primo, pues ya sé que el resultado me va a dar el mismo. Dividir 16 en 1 me va a 16. En cambio, en 2 empiezo a simplificarlo. Entonces, siempre empiezo con 2. ¿Por qué con 2? Porque es el orden. Siempre va del menor al más grande. Si el numerito de acá no se puede simplificar en este, sigo con el siguiente. Entonces, ¿cómo sé que un número se puede simplificar en 2? Porque es un número par. ¿Cuáles son los pares? Los que están en la tabla del 2. Entonces, 16 dividido 2. O de otra forma, la mitad de 16. El 2 representa la mitad. Entonces, por eso decimos mitad, tercera, quinta. Pero es básicamente dividir por 2 y es mitad. Tercera es dividir por 3. Quinta es dividir por 5. Séptima, dividir por 7. Entonces aquí daría 8. Mitad de 16, 8. Como puedo seguir sacándole mitad porque sigue siendo par, entonces vuelvo a poner un 2 acá. Mitad de 8, 4. Sigue siendo par, entonces puedo seguir. Mitad de 4, 2. Sigue siendo par, puedo seguir con el 2. ¿Cuándo termino? Cuando el numerito de acá quede convertido en 1. Ahí se termina la descomposición. Perfecto, gracias Arita. El resultado. ¿Cómo quedaría el resultado? Fíjense que
estos números se están multiplicando. 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2 da 16. Entonces, ¿cómo se escriben estos factores? En forma de potencia, por eso vimos potencias. Entonces, si nos dijen en pares, como no hay más números, entonces ponemos el número que está y las veces que se repitió las ponemos arriba. Entonces, al descomponer el 16, eso me da 2 a la 4. Hagamos con otro. Por ejemplo, el 27. 27. Entonces, mitad, ¿se puede? No, ¿verdad? Porque no es par. Entonces, ¿cuál sigue? El tercero. ¿Cómo sé que se puede dividir por 3? Ahí está un criterio de visibilidad, un truco. Se puede dividir por 3 si la suma de sus dígitos da múltiplo de 3. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo el primer dígito más el segundo, si hay más dígitos, pues más dígitos, y me da un número, esa suma me da un número que está en la tabla del 3, puedo dividir por 3. Entonces, ¿qué significa acá? Entonces, por ejemplo, 2 más 7 da 9. El 9 está en la tabla del 3. Entonces, ¿qué significa? Que sí puedo dividir por 3. 27 dividido 3, o la tercera de 27 es 9. El 9 le puedo volver a sacar esa tercera o dividir en 3. Me da 3. Y al 3 lo puedo dividir en el mismo 3. Listo, entonces ya terminé. Entonces, ¿cómo me quedaría? El 3 que está repetido. Y pongo las veces que se repitió. 3 arriba. ¿Listo? Ahora hagamos uno que tengan en común. Entonces, por ejemplo, el 72. Hagámoslo. Este es más largo y con ese terminaríamos por hoy. ¿Listo? Entonces, mitad de 72, ¿se puede o no? Sí se puede porque es par, ¿cierto? Entonces, mitad de 72, 36. O 72 dividido 2 da 36. Sigue siendo par, ¿cierto? Entonces, vuelvo a sacar la mitad. Mitad de 36 da 18. Sigue siendo par, ¿verdad? Entonces, mitad. Mitad de 18, 9. El 9 ya no es par. Como no es par, sigo con la tercera. Entonces, tercera. Tercera de 9, voy a terminarlo por acá. Pónganme acá. Tercera. Daría 3, ¿cierto? Y el tercera de 3 sería 1. Este mismo es acá. Voy a ponerle otro colorcito para que no se confunda. Este mismo es este de acá. Es para seguir, es que me quedó muy abajo. Listo, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, como todo esto se está multiplicando, todo, ¿cierto? Entonces, reúno los que están repetidos en potencia, entonces sería 2. Está repetido 3 veces, entonces 3 por los otros que están repetidos. Entonces el 3 está repetido. ¿Y cuántas veces repitió? 2. Entonces la respuesta es 2 a la 3 por 3 a la 2. ¿Por qué por? Porque es factor. Y el factor viene de la multiplicación. Es una parte de la multiplicación. Por eso se pone por.
Puede ser un puntico, puede ser un borde con la X. Sarita Nicole.